las 5 de la tarde empezamos a hablar un poco de lo que fue finalmente este DNU que se dio a conocer en una cadena nacional que comenzó a las 9 de la noche en punto. Ahí estamos viendo la imagen justamente del presidente Javier Milei junto a sus ministros, y también estaba Sturzenegger, que es un poco el artífice y el arquitecto de todo este decreto de necesidad y urgencia que se dio a conocer, donde también se entendió que hace prácticamente un año que viene trabajando en este DNU, que no estaba pensado para Javier Milei, sino que estaba pensado para Patricia Bullrich, o sea que es un proyecto que tiene mucho tiempo de trabajo y pensado, pero que así todo tiene también en el medio algunas falencias jurídicas que empiezan a darse a conocer y que por supuesto van a dar tela para cortar de aquí en más. Lo cierto es que después de estos anuncios, donde se leyeron 30 artículos nada más de 366 que tienen impacto, inmediatamente se publicó en el boletín oficial, así que ya estamos transitando con este DNU en vigencia. Pero para entender un poco de qué se trata cada uno de los puntos, no los 366, pero haremos todo lo posible, porque la verdad es que tiene la letra chica y tan técnicas las palabras que claro, es difícil terminar de entender qué es lo que se está viniendo también, y que como sociedad, por supuesto, nosotros vamos a tener que transitar y cómo nos va a afectar. Para eso vamos a invitar a esta conversación a Daniel Reynoso, que es analista político. Diego. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te acabo de bautizar, te pido mil disculpas. Ahí no sabía que se escuchaba. No, no hay problema. Diego, estuviste bien en corregirme, está muy bien. Ah, no, perdón. Bueno, la verdad es que escuchamos obviamente todo lo que dijo el presidente. Después de a poco empiezan a analizarse también el resto de los artículos que no se dijeron en este momento en la cadena nacional, pero hay mucho de desentendimiento, de cuestiones técnicas que por desconocimiento o falta de información no nos terminan de quedar claras. ¿Cómo nos van a terminar impactando todas estas modificaciones y estas derogaciones finalmente de leyes que ya teníamos vigentes a nosotros como sociedad? Bueno, lo primero que me parece que hay que distinguir son tres cosas de lo que pasó ayer. Uno es el contenido del decreto. El contenido es multidimensional, trata de muchas políticas públicas muy diferentes y todas tienen diferentes impactos, con lo cual es muy difícil mensurar contenido sí, contenido no. ¿Me explico? Sí. Qué sé yo, no sé. Podemos ir desde las recetas electrónicas y la prescripción de medicina genérica, por un lado, que en principio, según mi parecer, es inocua, a pasar de 3 meses a 8 meses de prueba a un trabajador. Sí, en una a mi parecer no es inocua. Entonces, me parece que hay muchísimos niveles. Y de ahí hasta las, no sé, las sociedades anónimas de clubes, pasando por convertir en sociedades anónimas a muchas empresas del Estado. Bueno, en fin, hay de todo, con lo cual hay que desmenuzar todo eso. ¿Y sobre el contenido? Largo? Sí. Sobre el contenido, lo que tengo para decir... Bueno, perdón, decía 3 cosas. Contenido, un tema. Segundo, el mecanismo de modificar el status quo, es decir, impulsar una política pública mediante DNU y no mediante una ley. Ese es otro segundo asunto. Bien. Y el tercer punto es el estratégico político, llamémosle así. ¿No convenía mejor tema por tema discutir y ver cuáles son los grados de consensos que meter todo junto en una sola decisión a todo o nada? Sí. Me parece que son 3 discusiones diferentes y que hoy se están mezclando todas y que me parece que hay que separarlas. La primera es muy compleja, la segunda veremos si es constitucional o no, y la tercera me parece que complica bastante la posibilidad de formar acuerdos a un gobierno que está en minoría en las legislaturas y que recién lleva 10 días de gobierno, ¿no? Claro, aparte hay algo interesante y que es muy importante. Este paquete de 366 artículos y leyes que están intervenidas, cuando vayan a comisión, que todavía ni siquiera se formó una comisión entre diputados y senadores para poder analizar, si una de las cámaras, sea diputados o senadores, aprueba todo un paquete, no se desglosa. Por eso te digo, y aparte, y si rechaza, rechaza todo. Cuando podría haber por ahí aceptado que yo te decía, el tema de las recetas, ¿no? Sí. Entonces me parece que es como muy ineficiente como mecanismo de
de decision making. Sí. Ahora, digo, ¿puede ser ineficiente pero digamos. estratégico? Pregunto, Imagino digo, que- ¿puede haber detrás de esto alguna estrategia? Pues si me resulta Claro, ineficiente. pero ¿cuál sería la estrategia? Pensémoslo, a ver. Y acá mando yo, como de decir, bueno, acá se hace lo que yo digo y tomo el toro por las astas, como Es decir, como agarrar presencia. para plantear un estilo de gobierno autocrático, digamos. Eso podría ser, dar una señal autocrática de gobierno. Bueno, me parece que no es feliz para los que creemos en la convivencia democrática tener ese estilo digamos, de impronta, ¿no? Me parece que si vos validás la autocratización del poder en un régimen presidencial de estas características, la validás para todo, para el que después venga y cambie todo con un DNU. Me parece que por ahí no puede ser, Sí. independientemente del contenido, que después podemos discutir, ¿no? Sí. El estilo de gobierno en un régimen presidencial democrático como el nuestro, ¿no? Igual es consecuente con la motosierra que planteaba en lo que tuvo que ver con su carrera, digamos, para ir a la presidencia. Mano dura y motosierra. Sí, pero qué sé yo. Por ejemplo, permitir las sociedades anónimas en los clubes. ¿Qué tiene que ver con la motosierra? Nada. Nada. Bueno, pero eso Sí. es un buen punto que yo te iba a preguntar para tratar, porque él cuando se paseaba por los canales de televisión hablando de la idea que él tenía en relación a los clubes y a las sociedades anónimas, hablaba de que a él le gustaba el modelo de Inglaterra, de la Premier League, que le parecía, que le parecía lo mejor, y de alguna manera él se manifestó antes de ser votado como presidente que eso era lo que iba a querer, y que después acá los clubes de primera, sobre todo los equipos grandes, iban a tener la posibilidad de decidir si lo querían o no, y parece ser que los equipos grandes se manifestaron en contra, salvo en el caso de si hubiera agarrado o si hubiera ganado en Boca Ibarra y Macri, y el caso del presidente de Talleres, ¿no? De Fácil. Sí. Bueno, sí, no tengo mucho para decir al respecto. El punto es gobernar todo junto o sea, tratar de implementar políticas todo junto de una sola vez, me parece, sobre todo considerando que tiene solamente 7 senadores y 37 diputados, 38 diputados. Sí. Me parece que es un exceso de unilateralismo. Después podemos discutir el contenido, ¿ok? Porque yo en algunas cosas, después de examinarlo, bueno, algunas cosas me parecen descabelladas, pero hay que negociar una cosa por cosa, no poner a una tensión institucional en la relación ejecutivo-legislativo en este contexto, Claro. bajo estas condiciones, Claro, porque con este digo, nivel de hay como debilidad institucional que tiene. Hay como distintos niveles de urgencia. Evidentemente el fútbol no era una emergencia nacional, se podría haber tratado mucho más adelante. Aparte veníamos como en un contexto también donde se venía hablando mucho de los jurídicos, si se votaba o no votaba, digo, puntualmente en un club muy grande. Se podría haber dejado para más adelante y había necesidades realmente que la sociedad estaba pidiendo, como una ley de alquileres, por ejemplo. Se podría haber como tratado un pequeño paquete, porque ahora también hace que el análisis sea tan amplio y se esté analizando todo, tanto que, por ejemplo, los amparos o la intervención jurídica que se tiene que presentar ante la justicia hasta se está demorando, porque yo acabo de averiguar y todavía nadie se presentó como para decir, bueno, esto es anticonstitucional, porque todavía se está desmenuzando, pero en el mientras tanto ya está aplicada la ley, digamos, este DNU. El DNU. Sí, el DNU. Ahora tiene 10 días el jefe de gabinete para enviarlo al Congreso y el Congreso, la bicameral, tiene 10 días para enviarlo a las cámaras. Bueno, pero supongamos el escenario en el que se rechaza el DNU. Digamos, me parece que está bien, yo puedo entender, es ir un pleno a la ruleta. Ahora, ¿te va mal? ¿Y cómo quedas el resto? Son 4 años largos para seguir gobernando. Claro. Tenés que empezar de cero, retroceder, mostraste debilidad, ir después legislación por legislación, como creo que me parece que tendría que haber ido. Yo no digo que en secuencia, porque estuvo la discusión entre gradual y shock, ¿se acuerdan? Sí. Esa discusión. Sí. Bueno, ok, pero hacer paquetes por secciones, hubieses enviado un proyecto de ley con cuestiones sanitarias o farmacéuticas, otro paquete de ley, para que puedas discutir por temas separados, ¿no? Sí. Y entonces dejar que los diferentes especialistas de los diferentes temas puedan también dar su opinión y abrir el debate público. ¿Y cómo Así viste no hay la posibilidad reacción de la debate gente? posible.
que inmediatamente, ¿cómo viste la reacción de la gente que inmediatamente salió a la calle, que en algunos puntos se armaron cacerolazos, que se congregaron frente al Congreso también y estuvieron hasta las 4 de la mañana? Digo, cuando todavía aún no se conocía ni siquiera el detalle de cada uno de estos puntos a tocar, simplemente estos 30 que se dieron a conocer por el propio Javier Milei, pero inmediatamente hubo una reacción. ¿Vos cómo lo viste? Bueno, las reacciones de la opinión pública, o de una parte de la opinión pública, fueron en contra de la misma manera de la gente que estaba enojada y lo votó Javier Milei. Está en el mismo plan, ¿no? Sí. De gente que te argumentaba, bueno, pero no va a ser lo que dice que va a ser y por eso está en el mismo plano. No le exigiría a la gente que cacerolió anoche un nivel de racionalidad mayor que a los que votaban esperando que hiciera otra cosa. Digamos, ¿me explico? Sí, excelente. Hay mucha emotividad en el comportamiento de los electores y la opinión pública. Justo estaba toda la tarde leyendo un par de artículos y un par de libros, porque estoy terminando un paper sobre el tema. Y hay muchos estudios comparados al respecto, digamos, sobre este asunto. Entonces, bueno, en cuanto al comportamiento político de la gente, no le exigiría demasiada racionalidad. Sí me parece que hay que tomar en cuenta esa manifestación. De la misma manera que hay que tomar en cuenta que hubo un 30% que lo votó en primera vuelta y que después se le agregó otra gente que votó por la negativa al candidato del oficialismo, ¿no? Sí. Yo escribí un artículo hace 20 días, que lo publicó Perfil, que se llamaba Presidente Imperial o Impotente, donde más o menos anticipaba, por como había pasado en muchos países de América Latina, el riesgo de elegir un presidente por mucha diferencia en doble vuelta, teniendo tan poco respaldo en primera vuelta. Muchos de estos casos terminaron en intentos del presidente de pasar por encima del Congreso, o el Congreso haciéndole juicio político al presidente, ¿no? Y yo digo, es independientemente de Milei. Me parece que el problema entre la doble vuelta y la fragilidad legislativa del respaldo de los presidentes los hace muchas veces confundir el poder real que tienen. Sí. Ahora también dentro de este grupo de personas que ayer se manifestó, ¿puede haber incluso votantes del mismo Milei que, así como vos decías recién, que se movieron por la emotividad a la hora de emitir un voto, luego 10 días después sean los mismos que le están iniciando un cacerolazo? Podría ser, ¿no? Cuando uno veía, no hice ninguna encuesta. Yo dirijo el centro de encuestas de la universidad, no hicimos encuesta ya, obviamente. San Andrés, sí. Pero viendo, yo me quedé como hasta las 4 de la mañana viendo la tele, viendo imágenes, y por el perfil sociodemográfico de los votantes había de todo ahí, me da la impresión, ¿no? Claro, por eso. Sí, con lo cual podría llegar a haber, habría que indagar después de eso, votantes que pudieron haber votado por Javier Milei Y que tal vez le pareció como extremo un DNU, algo tan concreto y un paquete tan enorme de leyes y diga, bueno, pará, tampoco. Es que, ¿sabes qué? Claro, el paquete me parece, porque yo creo que se combinan dos cosas. Una cosa es un DNU. Yo podría haber puesto, bueno, a ver, a partir de mañana las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas. Listo. Pero un paquete tan multidimensional en términos de aspectos, generás... porque incluso desde el punto de vista estratégico genera mucho efecto negativo en muchos diferentes sectores que te pueden salir por diferentes razones a manifestar en contra, ¿no? Ahora, Diego, el analista sos vos, pero no puede ser que se dieron esta serie de medidas también, porque como no es un único partido político el que ganó, porque termina siendo una coalición entre Milei, que no tenía tampoco una gran estructura política, y esta alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿No será que él tenía una cantidad de cosas que quería implementar y que al resto un poco se las pusieron por el costado? Porque sin dejar de lado esto que vos hablabas de las sociedades anónimas, me parece que eso es más algo que viene del lado de Macri en relación a que no pudo ganar las elecciones en Boca, de querer ahora por lo menos hacer que los clubes tengan la posibilidad de ser sociedades anónimas, y a lo mejor otro tanto de la gente que viene de él para poner otros puntos, ¿no? Que por ahí a Milei tanto no le interesaban. Es muy probable y es legítimo eso. Formar coaliciones, reflejar diferentes puntos de intereses. Me parece que lo que está en duda acá no es... De vuelta, por eso te decía, separo el contenido, después podemos discutir, yo puedo estar a favor, en contra de unas cosas, de otras. Eso está bien. Me parece que el tema de DNU multidimensional es una bomba molotov a la convivencia institucional. Sí. Este es el punto nada más.
Después sobre el contenido de las cuestiones y si armar coalición o no, eso me parece legítimo. Bien, mira, El punto es la forma, ¿me claro. explico? Bueno, hablando de la forma. Ahora deja muy poco margen para la negociación, ese es el problema que tiene. Claro, ese es el tema. Ahora vos hablabas un poco de las formas, el contexto, y justo veíamos la imagen de la cadena nacional, ¿no? Esto es lo que veíamos ayer en pantalla, que es bastante distinto a las cadenas de comunicación que tal vez veíamos de otros presidentes, donde siempre estaban solos, o tal vez con un ministro que avalaba el anuncio porque tenía que ver con su contexto. Acá estaba el equipo completo, se hicieron pocos planos cortos, de hecho, a veces hasta te distraía un poco lo que estaba pasando atrás o te perdías un poco de la mirada del presidente porque había más planos cortos de los ministros que incluso del propio Javier Milei. ¿Tiene que ver un poco con la parte de comunicación o de venir a marcar qué? Dos cosas me parece, ¿no? Primero, esta idea de que, bueno, está colectivamente respaldado, aunque creo que ninguno de los que estaban en esa foto tienen suficiente base territorial o respaldo electoral, digamos, como para aumentar la fuerza, ¿no? de la comunicación. Y después, bueno, que es un DNU, como todo DNU, como todo decreto de necesidad de urgencia, avalado por todos los ministros. Sí, exacto. Vos sabés que la Constitución indica que el presidente solo, en soledad, no puede enviar un DNU de necesidad de urgencia. Lo tiene que hacer en acuerdo con ministros. Sí. Entonces esta imagen es fuerte, digamos, ¿no? Todos los ministros están respaldando acá, no solamente el jefe de gabinete, el ministro del Interior. Por lo general, cuando vos analizás los DNUs, vas a ver que si es un tema, qué sé yo, vinculado con obra pública, está el ministro de Infraestructura, el jefe de gabinete y el presidente. Bueno. No está la ministra de Salud. Claro. En la firma. Entonces, acá lo que está viendo es que es la multidimensionalidad del DNU está también en la comunicación, ¿no? Están todos los ministros porque abarca todas las áreas. Exacto. Y ahora analizar un poco lo que se viene, ¿no? Porque ya la respuesta inmediata, por supuesto, tiene que ver con reuniones importantes, como por ejemplo la de la CGT, que en minutos nada más está por comenzar, para ver si se anuncia un paro nacional o no. ¿Cómo ves la respuesta de los sindicatos a todo lo que propuso? La reforma laboral, el tema de las obras sociales y prepagas, que en algún punto también es un punto de inflexión para la CGT, donde tiene muchos intereses de por medio. Acá es donde veo lo estratégico del DNU. Voy a decir lo siguiente. Sí. Porque yo puedo estar en la otra punta ideológica del gobierno de Javier Milei. Pero como analista tengo que ver también cuáles son los costos políticos que hay en juego de todo esto. Hoy, la oposición, sobre todo la principal oposición, la familia panperonista, llamémosle así, ¿no? Porque en general a los liberal libertarios les gusta decir kirchnerismo, pero todo no es kirchnerismo. No, la CGT no es kirchnerista, qué sé yo, no sé, los gobernadores no lo son, en fin. La familia panperonista hoy tiene un problema. Y es que tiene que delicadamente marcar su diferencia, pero dejar gobernar. Porque siempre es acusada de que no deja gobernar cuando está en la oposición. Entonces, el DNU las pone en un aprieto. Yo ayer hablaba con alguien y digo, el problema de esto es que todo costo político ahora tener que meterse a enfrentar este DNU por fuera del Congreso. En el Congreso es legítimo, pero por fuera del Congreso. Y me parece que habría que sopesar bien cuál es el costo político de enfrentar al gobierno en este momento en la calle. Claro. Que esté la gente en la calle, ok, vale. Ahora que esté movilizada orgánicamente, me parece que eso puede generar un costo político. Y ahí es donde me parece que yo sería cuidadoso, si yo fuera asesor, de decir, cuidado, evaluemos bien esto, porque si bien el gobierno comete un error, me parece que no habría que caer en la trampa de cometer otro error, porque ahí la penalización, me parece, va a ser más para la oposición que para el gobierno. Claro, seguro. Y además, teniendo en cuenta que pasaron, esto como decís vos, solo 10 días de gobierno. Claro. O sea, hacia los 10 días ya tenemos tremendo enfrentamiento. ¿Qué nos queda? ¿Hacia dónde vamos? No, y aparte, hoy por hoy no tenés otro dato que el 55% votó a Javier Milei. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces no te podés meter con el presidente, te podés meter con las formas. Y eso lo tenés que hacer institucionalmente. Ahora, inevitablemente todos los presidentes a lo largo de los 4 años van cayendo, ¿no? Como sí, por eso. En imagen.
Sí, pero no todavía 10, me parece por eso, 10 días es como muy pronto, pero inevitablemente en el transcurso de los años van cayendo en imagen. Igual un dato. Sí. Igual un dato importante. Nosotros siempre en ciencia política se habla de luna de miel, honeymoon, viene en el inglés, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Y eso quiere decir que un presidente gana, ponele con 40, 50, lo que fuere, y tiene además, después cuando haces la primera medición de aprobación, un plus más de aprobación. Si ganás con 50, 78 de aprobación, 80 de aprobación. Le pasó a Mauricio Macri, le pasó, bueno, a Néstor y a Cristina Kirchner en los últimos tiempos les pasó siempre. Le pasó también a De la Rúa cuando asumió, se la desgastó rápido. Y así sucesivamente, para atrás. Alberto Fernández ya no tuvo honeymoon. Cuando llegó, ganó con el 49 y las primeras mediciones de aprobación fueron de 50. Mira. No tuvo luna de miel y recién en abril, con lo de la cuarentena, tuvo un pico de 78, pero ya no fue luna de miel eso. Fue producto de que la sociedad valoró positivamente las políticas sanitarias y esa idea de unidad nacional que generó las decisiones al principio. Tal cual. Nosotros medimos ayer, terminamos campo ayer, justo antes de la movilización del Polo Obrero, del DNU, con lo cual nuestro campo ya no sirvió más, porque creo que esto pudo haber cambiado. Claro. Pero ayer, antes de todo eso, Javier Milei tenía 54% de aprobación. Es decir, exactamente lo mismo que obtuvo en las elecciones. Con lo cual no estaba teniendo luna de miel. Claro. Bueno, estoy pendiente ¿Entiende? a que vuelvas a hacer un nuevo análisis ahora. Sí, claro, en febrero vamos a alargar. Nosotros hacemos cada 2 meses. Pero digo, entonces, con 54% de aprobación está muy bien, pero no es luna de miel. Bien. Porque no tenés un plus del otro lado. Y esto está pasando en muchos países, producto de la polarización. El que te vota te aprueba y el que no te vota no te aprueba. Claro. Claro. Ahora, pero Diego, para ir cerrando, perdón que te diga esto último, pero a mí lo que me preocupa es cómo conviven este aumento de las obras sociales, que parecería no tener un límite, con este freno al aumento de los sueldos en lo que tiene que ver con los trabajadores a nivel público, porque cuando la gente no pueda pagar las obras sociales se va a volcar a los hospitales públicos y a los médicos no les van a aumentar el sueldo en los hospitales públicos. Entonces ahí sí se va a generar una crisis importante. Es que si no va a tener para comer, poco le va a importar la obra social, digamos. Por eso. Claro, es que va a haber varios frentes, me parece. El congelamiento de las partidas presupuestarias y por lo tanto de los salarios, con una inflación de 30 y 40, en marzo me parece que necesariamente el gobierno se va a desgastar. Sí. Vuelvo entonces a la pregunta anterior. Sí. Si a mí me preguntaran eventualmente, yo soy académico, no soy asesor de alguien. Sí, sí, sí. Hoy no es el momento de enfrentarlo, pero en marzo ves. Vemos, claro, claro. Bueno, Diego, la verdad muchísimas gracias por este análisis y también por compartir esta conversación con nosotras. Seguramente en marzo volvemos a hablar, si te parece. O antes, si quieren. Antes también, por supuesto. Desde ya muchas gracias, un gusto.